Con el anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro acerca del aumento salarial. Durante muchos años hemos hablado en este programa y se ha debatido en la política nacional el tema del incremento salarial. Algunos decían, pero ¿por qué no se termina de sincerar el salario? Y hablar quizá de una inminente dolarización de las cotizaciones que tienen que ver con salario mínimo en Venezuela. Por fin llega un anuncio. ¿Cuál es el contexto de esta situación y por qué se da en este momento? Preguntas como estas nos responde y nos ayuda a analizar nuestro invitado en esta parte del programa, Jorge Roy Navarro, miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, fue presidente de Fedecámaras y bueno, tiene gran experiencia en el ámbito gremial relacionado con los trabajadores y el mundo empresarial venezolano. Bienvenido a Globovisión. ¿Cómo está, señor Jorge? A ti muchísimas gracias por esta invitación y antes de comenzar con las preguntas, por supuesto, enviarle un saludo a todas las mujeres en su día, que son el sostén de este país y de esta sociedad, así que un saludo muy especial. Con respecto a tu pregunta, que me parece un tema relevante, sobre todo porque la discusión del salario en cualquier país del mundo, el salario mínimo es solo una referencia. Es apenas sobre cuál construir una escala de salarios diferente para ir avanzando de acuerdo a las escalas de trabajo. En Venezuela no. En Venezuela se ha convertido que el salario mínimo es casi el salario en el cual hay que discutir. Eso es un gravísimo error. Gravísimo error porque realmente el salario mínimo tiene que ser lo más bajo de la escala y no tiene que ser una referencia para que todo el mundo gane sobre eso. Por eso es mínimo. Claro. En este caso específico tengo que reconocerte que en virtud de esas reuniones que está habiendo entre Fedecámaras y el gobierno y los sectores trabajadores, desde diciembre nos enviaron una comunicación a Fedecámaras para consultar cómo debería ser el aumento del salario mínimo. Mandaron unos indicadores y hemos tenido un tiempo para contestar. Lamentablemente después, en los primeros días del mes de este año, tenía que haber ocurrido una reunión para que el salario mínimo lo discutiéramos entre trabajadores, entre empleadores y el gobierno. Eso no se hizo. Y el gobierno otra vez nos madrugó con un salario mínimo que es muy complejo de analizar, porque primero es medio petro, y el medio petro uno se pregunta, bueno, medio petro está aislado, está ligado al dólar. Si el dólar, el barril petrolero sube, va a subir el petro. Entonces tú, si hay guerra ahora, sube el petro, entonces tú tienes que subir los salarios, pero si después de la guerra baja el petro, entonces los salarios los vas a bajar. Casi que cada mes hay que cambiar el lo vas a bajar. Claro. Es muy discutible la forma en que lo han hecho, yo creo que no está muy bien planteado. El tema además de su cantidad es irrisoria, la verdad es que aumentar a la gente a que tenga un salario ahora de 126.92 bolívares, que eso serán alrededor de $40 con los bonos adicionales, tampoco es suficiente. Yo creo que todo el país está consciente, es decir, de lo importante que es recuperar el valor del salario. Pero eso tiene que ser producto de una discusión desapasionada, despartidizada, sentada con técnicos, que discutamos cuál es lo que las empresas pueden pagar. El sector público es el único que está pagando salario mínimo. El sector privado hace rato que está pagando por encima del salario mínimo. O sea, casi que la empresa privada podría decir ahorita, bueno, más bien bajamos el salario, entonces, pues ya estaba por arriba de lo que está Es lo que pagando. te iba a decir, Claro. es una referencia. Para el sector privado es una referencia, para el sector público es el salario. Es una tragedia. Claro. Una tragedia que alguien tenga que ganar $40 al mes para vivir. Eso no ocurre en la empresa privada. La empresa privada paga afortunadamente mejores salarios que eso. ¿No resuelve el problema entonces del salario? ¿Qué se debería hacer? No lo resuelve porque el problema de fondo del salario es resolver el problema de la inflación. El resolver el problema, ¿por qué el dinero cada día te vale menos? Si tú no resuelves eso, es verdad que ya no estamos en hiperinflación y que se han hecho algunos logros importantes en esa materia, pero todavía tenemos la inflación más alta del planeta. Entonces a ti te dan un dinero que dentro de un mes vale menos, dentro de 2 meses vale menos. Entonces el tema de resolver la estabilización monetaria, estabilización económica y que uno pueda saber que con tu dinero en bolívares tú lo ahorras y puedes conquistar y comprar cosas mañana, eso es una gran tarea que está pendiente y mientras tanto vamos a seguir en este círculo perverso de aumentos salariales. Yo escuché al presidente decir algo así como que, bueno, vamos a venderle petróleo a Estados Unidos y a quien sea. Y esto nos va a permitir ingresos. Incluso hablaba de una meta de unos 3 millones de barriles. Yo no sé si Venezuela está en capacidad de hacerlo, ojalá, es mi deseo que sí, que provocamos, no sé, 5 millones. Pero más allá de eso, y él decía que eso se iba a ir inyectando de manera progresiva al salario y hacer unos reajustes progresivos. ¿Crees que haya una escalada de aumentos en los próximos meses, años? Bueno, ya llevamos 31 aumentos salariales, es lo que se han hecho hasta ahora, y no han resuelto el problema. Yo creo la inflación lo correteaba. Así claro. Es. La pretensión que tiene el presidente Maduro, que ojalá
lleguemos a hacer las paces con los Estados Unidos y Estados Unidos nos convirtamos otra vez en un proveedor estratégico y ese mejore las posibilidades de producción en Venezuela. No a 3 millones en una primera instancia, ni mucho menos, pero ir aumentando paulatinamente, porque el progreso lo vas a ver a medida que las empresas petroleras empiezan a trabajar. Pero yo creo que todavía estamos muy lejos de eso, ¿no? El tema de las sanciones es un tema muy complicado, el tema de es un asunto político, si los Estados Unidos realmente en este momento tienen que hacer concesiones con Venezuela en medio de esta tragedia que tenemos. Entonces yo creo que todavía falta mucho para ese camino. Yo no le auguraría al sector trabajador grandes aumentos salariales en los próximos meses. Ayer veía una opinión de Felipe Mujica, un representante de un partido, y decía, bueno, pero es contradictorio que hoy tengamos un aumento salarial, pero al mismo tiempo se están eliminando de manera progresiva y casi que sin avisar las estaciones de combustible subsidiadas, por ejemplo. Así es. Entonces, ¿qué impacto tiene esto? Y al mismo tiempo hay una ley en Gaceta Oficial de ley del impuesto a las grandes transacciones económicas, al mismo tiempo está la ley de registros y notarías. Entonces, mientras se aumenta el salario por un lado, se apuñala al emprendedor y a la economía nacional, ¿es así? Sí, tal cual como lo está contando. O sea, gran parte de la ventaja que tenía tener un salario bajo, si es que eso tiene alguna ventaja, es que los servicios públicos eran casi regalados. Entonces tú tenías electricidad casi regalada, tenías gas casi regalado, tenías gasolina regalada. Entonces tu salario, que en cualquier otro país del mundo tú tendrías que invertir para pagar la gasolina, Claro. Bueno, te rendía más. La preocupación era la comida. La preocupación era tu comida, que cada vez era más cara. Pero bueno, era tu supervivencia. Pero en estos momentos no. En estos momentos los servicios públicos han aumentado drásticamente. No solo la electricidad, que además es muy defectuosa, el agua, que ni te cuento. Y ahora le quitas el precio de la gasolina subsidiada, cosa que yo estoy de acuerdo, porque este país no puede vivir siguiendo regalando la gasolina. Pero tiene que haber coherencia. Pero tiene que haber unos ajustes y unas coherencias en que tú empieces a vivir peor, a pesar de que te están dando más dinero, vas a poder adquirir menos bienes. Y eso es, bueno, la gran complicación del círculo vicioso en el que estamos metidos, donde los aumentos salariales no van a resolver este problema. Este problema se va a resolver con una inversión grande de capital privado, con volver al sistema económico internacional cuando nos quiten las sanciones. Mientras tanto, vamos a seguir siendo una economía muy chiquitita. Vamos a hacer una pausa, señor Jorge, pero vamos a hablar de la legislación. Perfecto. De esas medidas, por ejemplo, la ley de zonas económicas especiales que tanto se habla, la ley del impuesto a las grandes transacciones, si son o no grandes transacciones, la sinceración de la unidad tributaria, por ejemplo, para definir quiénes son o no contribuyentes especiales en el país y quiénes deben pagar este nuevo impuesto, entre otros aspectos de la vida económica. Lo conversamos al regreso con Jorge Roy, mi invitado. ¿Será 2022 realmente el año de la recuperación económica considerando las últimas medidas? Por ejemplo, el tema del encaje legal, que de alguna manera llegó a un punto medio de lo que se estaba exigiendo, la posibilidad crediticia para las empresas venezolanas, el tema de la ley al impuesto a las grandes transacciones financieras que ha generado mucho debate, registros y notarías, la readecuación de la expresión monetaria o reconversión como le llaman otros. Es decir, ha habido una serie de medidas económicas en los últimos meses que han llevado a cierta estabilidad. ¿Son pañitos de agua tibia, señor Jorge? Bueno, las buenas noticias es que yo sí creo que este año que estamos en el piso 37, en el sótano 37, vamos a subir al sótano 35. O sea, vamos a tener una recuperación económica. Respiro. Todos los economistas que saben bastante más que yo eso dicen que este año podemos tener un 4% de crecimiento, la inflación ha bajado, hay una liberación de la economía. Todas esas leyes que tú acabas de mencionar, pues sí, conducen a una economía desordenada, caótica, que quien haga lo que le dé la gana. No nos olvidemos que siguen vigentes todavía los instrumentos como la ley de ilícito cambiario, que están vigentes ahí, que las pueden aplicar cuando quieran. La ley de controles y precios, bueno, gracias a Dios están cerrando los ojos al respecto y dejan que la economía suceda. Entonces, las mejores noticias que están ocurriendo no son las leyes que están imponiendo, sino las que dejan de imponer y sobre todo el que dejen hacer al sector privado. Hoy en día, es decir, el 90% de la economía venezolana está regida por el sector privado. Es una economía muy pequeña. Hemos llegado al tamaño de estar en 300.000 millones de dólares a estar hoy en 30.000 millones de dólares, pero la mayoría de las transacciones financieras, del dinero que pasa por el torrente económico, provienen de transacciones del sector privado. Mientras el gobierno entienda eso y deja al sector privado, vamos a tener una recuperación lenta, complicada, pero recuperación al fin. Ahora, la pregunta de las 1000 lochas. ¿Hubo conciliación? Vimos un acercamiento de Fedecámaras con la vicepresidenta que teníamos años que no veíamos. Usted estuvo en Fedecámaras mucho tiempo. Fedecámaras fue satanizado incluso, golpistas, traidores, etcétera, conspiradores contra el país, guerra económica, entre otras cosas. ¿Ya se reconciliaron con el gobierno? ¿Cómo está la relación del empresariado venezolano? Bueno, nos estamos agarrando la mano. Todavía no
No llegamos a una relación tan, pero sí, el construir confianza es un proceso lento, ¿no? Después de que se ha destruido, lo digo por las dos partes. Yo sí tengo que reconocer que ha habido unos esfuerzos, especialmente yo creo que ayer ocurrió una reunión importantísima que yo no voy a dar los detalles porque le corresponde al presidente de Fedecámaras hacerlo, pero por primera vez se reunió el ministro del Trabajo ayer con los trabajadores, con todos los sectores de trabajadores, con todos los grupos de empleadores y con la presencia virtual del director general de la OIT. En esa reunión se trató de unas mesas de trabajo, ¿no?, muy importantes, yo diría que es histórico, es la primera vez que esto ocurre en los últimos 40 años. Y eso va a conducir a una mesa de trabajo buscando resolver primero la queja que Fedecámaras tiene en la OIT. Yo mañana me voy a Ginebra a seguir con esa queja que tenemos por persecución de trabajadores, por incitación al odio contra Fedecámaras, porque se violan muchos convenios en los cuales Venezuela ha firmado, y esa queja la tenemos, y esa queja la vamos a resolver en estas mesas. Entonces yo creo que ayer fue un proceso bien interesante, que todavía no ha salido comunicado. Me imagino que el presidente de Fedecámaras va a dar la información correcta, pero creo que avanzamos muchísimo y tengo que reconocer que hubo unos esfuerzos por parte del gobierno en esa materia. Bueno, y el presidente anoche hablaba nuevamente de retomar la vía del diálogo, ¿no? Claro, lo habla quizás desde el punto de vista político, pero tiene mucho que ver, por supuesto. Totalmente. Ahora desligar el diálogo político, el diálogo económico no es posible. El diálogo político es muy bueno que ocurra. Ojalá que se vuelvan a las mesas de negociación, ojalá que empiece, porque el diálogo es un concepto general. Tú no puedes estar peleado con la materia económica, con los actores económicos y hablando solo con los políticos o viceversa. Entonces, como tú dices, un diálogo integral. Hay algunos comentarios de la audiencia, voy a leer algunos. Náufrago 27 dice: buenas a su invitado, el gobierno se llena la boca, que dé un aumento, pero ¿para qué alcanza? Porque al igual que el gobierno está aumentando todo, hasta los impuestos, ganamos en bolívares y pagamos en dólares, y cada vez vamos en caída libre, una gran diferencia. Tiene mucha razón. El gobierno va a hacer un esfuerzo muy grande por tratar de que el bolívar vuelva a ser la moneda de cambio en Venezuela y que el dólar sea solo una referencia. Mire, ojalá lo lograran. Yo creo que todavía no están dadas las condiciones, mi opinión muy personal. Si tú en estos momentos no hay suficientes bolívares para acometer la cantidad de transacciones económicas que hay que hacer en el país. Pero poco a poco que lo vayan haciendo me parece razonable. Lo ideal es que la gente gane en bolívares y gaste en bolívares. Pero en este momento, pues lamentablemente no está ocurriendo así, y tiene mucha razón el oyente con su reclamo justificado. Otro comentario, Asesorías AB dice: buenos días, saludos al invitado, los empresarios ya están alineados en usar las criptomonedas, incluido el petro, ante la nueva transaccionalidad económica. No, la verdad es que no, la verdad es que el petro en este momento nadie lo usa, lo que da es una referencia. Recordemos, lo único que te da es una tasa de cambio, pero nadie usa petros en sus transacciones económicas, mucho menos el sector empresarial. Creo que se utilizan solo a niveles de gobierno con transacciones entre ellos, pero el sector privado es muy poco lo que usa las criptomonedas todavía. Lamentablemente hay algunas que son muy serias, creo que el petro no lo es tanto, pero el petro sirve como referencia. Otro comentario, Luis Méndez dice: buen día, hoy con ese aumento salarial el profesional debería quedar a un salario que corresponda al salario mínimo de referencia internacional. O sea, sigue siendo insuficiente para poder vivir en esta economía dolarizada. La referencia del mundo con relación a Venezuela sigue estando, por supuesto, por debajo, ¿no? Llegamos a estar, pero no solamente con el mundo, nos comparamos con Bolivia, y Bolivia es 4 veces más. O sea, la verdad es que es dramático. El tema de fondo que la gente tiene que entender es que este país no tiene dinero para pagar los sueldos. La administración pública no puede pagar los sueldos que trata de incrementar. Todavía está en deuda con seguridad social, con fondos de prestaciones sociales. Entonces el sector privado, que sí lo puede pagar, tiene que ir poco a poco para no ir ahogando a las empresas y también matarlas con unos aumentos que no pueda pagar. Una pregunta interesante. El fin de semana hubo una reunión, ya lo confirmó Estados Unidos y Venezuela, entre los dos países. Bolívar Divisa en ese sentido pregunta: Estados Unidos vinieron a Venezuela a negociar con el gobierno de Maduro cómo eliminar las sanciones contra su gobierno y no contra el pueblo venezolano. ¿Usted cree que el gobierno venezolano, por amor a su pueblo que votó por él, llegará a un acuerdo? No, yo creo que más bien las sanciones que le preocupan a los Estados Unidos y que las que estaría dispuestas a sacar antes son precisamente las que afectan al pueblo venezolano. Las sanciones privadas contra narcotráfico, terrorismo, van a ser más complicadas de remover. Las que pueden eliminar, por ejemplo, son las sanciones a las petroleras que operan en el país, que las empresas públicas de Venezuela puedan otra vez pagar y estar en el estado de cuenta normal americano. Entonces, esas sanciones son las que haría falta para devolverle un poco más de dinamismo a la economía, pero las privadas creo que a Estados Unidos le va a ser más complicada de sacarlas. Noé Alvarado dice: amigo, usted propone una tripartita para las mejoras salariales, sabiendo quién fue quien generó desmejoras en su momento para los trabajadores.
Bueno, yo creo en el tripartismo. El hecho de que la película es buena, que los actores hayan sido malos en momentos determinados, no le quita a la película. Todo el mundo, y especialmente al OIT, lo que promovemos es un diálogo tripartito para resolver los problemas económicos, trabajadores, gobiernos y empleadores. Señor Roy, se nos acabó el tiempo, pero me dejó intrigado usted con esa reunión con la Organización Internacional de Trabajo. Quizás no nos pueda decir mucho, pero ¿qué podría venir a partir de allí? Lo que viene es un cronograma que va a comenzar el 25 de abril con la fijación de unas mesas de discusión. Va a haber varias mesas. En una de las mesas se discutirá la queja que tiene Fedecámaras, en otra mesa va a discutirse con los trabajadores independientes, con todos los sindicatos que hacen vida en el país que tienen sus propios problemas. No se discuten los contratos colectivos, los consejos productivos de trabajadores. Hay mucha materia que tratar. Ojalá que este sea el comienzo de un camino para sentar una mesa desapasionadamente a resolver los gravísimos problemas que tiene el país. Y te culmino con una opinión muy personal. Todo esto pasa porque en algún momento tengamos que ponernos de acuerdo en discutir una nueva ley del trabajo. La ley del trabajo que tenemos hoy fue aprobada entre gallos y medianoche, sin el concurso de los trabajadores, sin el concurso de los empresarios, y no sirve absolutamente para nadie. Gran parte de los problemas que tenemos hoy laborales son por una ley del trabajo que no funciona. Es el más golpeado el trabajador venezolano. Totalmente, ¿no? Un salario... totalmente. Sí, pero además ese esquema perverso de la inamovilidad, con los cuales tú tienes que tener a gente en la empresa que no sirve, dejándole a los que sí sirven que no puedan entrar. Ese esquema perverso, unas prestaciones sociales que tú no puedes aumentar mucho porque cuando se te acumula ya no lo puedes pagar. Creo que hay que discutir bien la ley del trabajo, que como repito, cuando se hizo no se discutió con nadie.